Alguna vez alguien contó un testimonio de una chica, formaba parte de una congregación bastante grande, numerosa de la capital de la República, y ya había llegado hasta cierto nivel. Sin embargo, ella sentía que como que estaba en un tope y no avanzaba. Ya tenía reconocimiento en esa iglesia, era una iglesia de 50,000 personas, y ella tenía un cierto reconocimiento. Sin embargo, no avanzaba. Ella sentía que como que había llegado al techo. Como a usted le ha pasado eso, que usted como que llega a un nivel donde usted dice, venga, pero de aquí no paso, y usted empieza a sentirse incómodo. Y ella estaba incómoda porque sentía que no avanzaba, que no crecía, que no se proyectaba, y eso le causaba incomodidad. Entonces un día hubo un servicio donde se ministró la cena del Señor. Y los servicios, cuando se ministra la cena del Señor, tienen un tinte especial, ¿verdad? Por el significado que tiene la cena del Señor. Y entonces, mientras está el pastor orando y están en el momento en que la gente está tomando los emblemas de la cena del Señor, ella empieza a orar y empieza a preguntarle a Dios: Dios, ¿por qué yo no paso de este nivel? ¿Por qué siento que llegué a este techo y de ahí no avanzo, Señor? Y mientras ella está orando, la música está sonando, la gente está orando, dice ella que escucha la voz del Espíritu Santo que le dice: no avanzas más porque no has podido perdonar a tu padre. Y ella inmediatamente entró en shock porque su papá había abusado de ella sexualmente a los 10 años. Y ella se había ido de la casa huyendo de su papá. Y ahora Dios le dice que si quiere crecer debe perdonarlo. Y es que hay cosas que Dios pide que no causan alegría, causan dolor. Obedecer a Dios no siempre nos va a poner a reír, a veces nos va a poner a llorar. ¿Recuerda usted la última vez que le dolió hacer caso? Pregúntenle al parroquiano que tiene al lado: ¿cuándo fue la última vez que le dolió hacer caso? Claro, como cristianos, a veces obedecer algunas cosas que Dios dice duele. Duele perdonar a veces al que nos hace daño, ¿cierto? Duele. Duele ponerle la otra mejilla al que golpeó la otra. Claro que duele. Duele a veces dejar eso que usted dice que ama y Dios dice: o eso o yo. Doloroso. Y por eso titulé este sermón Aunque duela. ¿Cómo es la cosa? Entonces dígale con cara de que sí puede, al que tiene al lado, dígale: aunque duela, haga caso. Aunque duela. Y para hablar de aunque duela, voy a invitarle a que abra conmigo su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo número 22, versículos 1 al 19. Pipe, tengo un pitico estorboso que no sé qué lo está produciendo. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 19. Cuando usted lo tenga, hágamelo saber, por favor. Dice el texto así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno,
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Que Dios bendiga su vida y la mía a través de la palabra. Aunque duela, dígale al que está al lado suyo una vez más: aunque duela, obedezca. Saben, en lo que respecta a Dios, siempre será mejor obedecerle, así sea doloroso. Este pasaje es un pasaje emblemático en la Escritura. Los eruditos bíblicos lo llaman el capítulo cumbre de la Biblia, la prueba reina de amor y de obediencia. Amar a Dios versus amar a un hijo. Obedecer a Dios versus obedecer la ley. Abraham recibe una orden que desborda toda lógica, toda proporción. Una orden que pareciera ser lo más contradictorio y arbitrario del momento. Es la orden que recibe Abraham. Una orden que seguramente muy pocos de nosotros estaríamos dispuestos a obedecerla. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un único hijo? Y yo también levanto la mano porque tengo solo una hija. ¿Cuál sería su reacción si Dios se lo pide? ¿Nota usted que la orden de Dios es una orden compleja? Ofréceme a tu único hijo, el que tú amas. Y cuando hay detalles tan precisos en la Biblia, es porque tienen una relevancia en el pasaje que usted no puede dejar pasar. Dios le habla de dos características del hijo que tiene Abraham: único y al que él ama. Sin embargo, le pregunto a usted: ¿Abraham no tenía más hijos? Tenía a Ismael. Pero ¿por qué el Señor le habla a Abraham de un único hijo?
porque Isaac era el hijo de la promesa. Era el único que el cielo veía como hijo de promesa. ¿Y por qué le dice al que tú amas? ¿Se imaginan lo que es tener un hijo cuando uno no ha podido tener hijos y tenerlo de viejo? Yo le cuento que uno se agarra de eso como nada. Los que somos padres de únicos hijos sabemos que tenemos una aprehensión muy profunda de ellos, extremadamente. Por eso cualquier cosa que pueda alterar algo a nuestro hijo nos descompone inmediatamente. No es lo mismo cuando un padre tiene 3, 4 hijos. No, la reacción no es igual. Los que somos padres de únicos hijos entendemos eso. Nosotros somos padres de una única hija con mi esposa. Y de alguna manera el hecho de que sea única hija hace que uno, cualquier cosa, uno ahí mismo como que reacciona. Y Dios le da una orden a Abraham, le dice: dame a tu único hijo, al que tú amas. Quiero saber si lo amas más a él que a mí. Quiero saber si él tiene un grado de importancia mayor al que yo tengo. Eso solo pensarlo ya lo pone a uno nervioso. ¿Creen ustedes que lo primero que sintió Abraham fue alegría? ¿Saben ustedes lo que implicaba un holocausto? Un holocausto tenía 3 pasos: degollar la víctima, partir en pedazos la víctima y quemar la víctima. Y eso es lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Pero aparte de eso, le está pidiendo algo que parece que es contradictorio, porque la misma ley prohibía sacrificios humanos. Parecía que Dios estaba contradiciendo, algo así como que Dios le dijera: usted mienta. Usted dice: ¿cómo así? No, si usted mismo dice que no mienta, ¿cómo me dice ahora que sí? Bueno, piénselo de esa manera. ¿Y usted qué hubiera creído? ¿Usted qué hubiera pensado si alguien le pregunta a Abraham: Abraham, ¿para dónde vas? Y Abraham le dice: no, voy a sacrificar a mi hijo porque Dios me dijo que lo sacrificara. ¿Usted qué le diría? ¿Usted está loco? ¿Se le corrió el champú? ¿Qué? ¿A qué religión es que usted pertenece? ¿A qué iglesia es que usted está asistiendo que le metieron ese cuento? ¿No? ¿Cómo así que va a sacrificar a su hijo? Usted no sabe que eso es contradictorio. Usted no sabe que eso es arbitrario. Usted no sabe lo que está haciendo. Usted está matando 2 cosas que no se pueden matar. Primero, ¿cómo se llamaba Abraham antes de llamarse Abraham? Abraham. ¿Y qué significaba Abraham? Padre enaltecido. Y Dios le cambia el nombre por el nombre Abraham, que significa. Y si mata al chino, ¿cuáles multitudes? Alguien le dijo: oiga, ¿usted está consciente? Usted está matando su nombre. Al matar a su hijo, usted está matando su nombre. Pero Abraham, ¿usted no se da cuenta que no solamente está matando su nombre, sino que va a matar la promesa? Porque Isaac era el hijo de la promesa. Y claro, Abraham hubiera hecho: sí, yo sé que es una locura, sé que es loco, sé que es arbitrario, sé que es contra toda razón, sé que es ilógico, pero aún así lo voy a hacer. Y alguien le diría: Abraham, pero ¿por qué lo vas a hacer? Y Abraham respondería: porque nunca que he obedecido a Dios me ha ido mal, siempre que he obedecido a Dios me ha ido bien. Y Abraham sí que sabía de eso, porque antes también un día Dios le dijo: vete de tu tierra y de tú. ¿A dónde? A una tierra que yo le mostraré. Como quien dice: coja bus y después le voy diciendo. Monte en un avión y ahí en el camino. Pero Abraham sabía que obedecer a Dios siempre tiene buen rédito. Que no importa qué tan doloroso parezca que sea lo que Dios está pidiendo, Abraham sabía
que lo que iba a hacer le dolía, pero que si Dios lo decía, él debía obedecer. Sin embargo, la pregunta que el texto nos invita a hacerle es: ¿por qué Abraham estaba tan convencido de eso? ¿Qué veía Abraham en la obediencia que no le importaba incluso sacrificar a su hijo? ¿Qué vio Abraham en obedecer que incluso cuando va camino al monte no le cuenta ni a su esposa, y de 300 y pico de siervos que tiene solo se lleva 2 y los deja bien lejos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué no le contó a la esposa? Porque si un maridito le llega con el cuento a la esposa de que mi amor, imagínate que Dios me dice que matemos al chino, se muere pero él. Sí, la mujer lo deja dormir y lo mata pero a él. Sí. Y si le hubiera contado a los siervos lo que iba a hacer con el chico, los siervos tampoco lo dejan. Por eso no se llevó sino 2 y los dejó lejos. Pero la pregunta sigue estando ahí. Oiga, ¿qué concepto de obediencia tenía Abraham que no le importó ir y llevar a su hijo para hacer de él un holocausto? Y el texto nos enseña 3 verdades muy interesantes. Mira lo que dice el versículo número 12. Y dijo, hablando del ángel de Jehová: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, en primer lugar, diga conmigo: aunque duela, porque reconoce señorío. Otra vez diga conmigo: aunque duela, porque reconoce señorío. Es más que obvio que la obediencia irrestricta de Abraham era porque él reconocía a Dios como su Señor. ¿Como su qué? Y cuando uno reconoce a alguien como su Señor, ¿qué hace? Diga conmigo: caso. Caso. El texto original dice: Elohim dijo a Abraham. Elohim es una palabra que en hebreo traduce el alto, el fuerte, el que tiene el poder, el que sabe lo que está haciendo, el que manda más que nadie, el que lo que pide sabe por qué lo está pidiendo. Y para Abraham eso era claro. ¿Cómo no obedecerle a alguien que sabe lo que está haciendo? Alguien que tiene todo el poder, a alguien cuya voz impera sobre todas las cosas. A Abraham no le costó obedecerle a Dios, porque Abraham tenía a Dios no como su apagaincendios, sino como su Señor. ¿Y Dios para usted qué es? ¿Apagaincendios o Señor? Porque a algunos les gustan es los milagros del Señor, la platica que da el Señor, las puertas que abre el Señor, pero no las órdenes que da el Señor. Pero no, esos son los hermanos de allá de Santa Elenita, los de aquí no. Note que nunca Abraham dijo: venga, ¿usted qué le pasa? No, la verdad es que se le fue la mano. O sea, el hijo es mío. No. Abraham sabía que el hijo no era de él, era de él. Y lo que es de otro se lo pueden pedir a uno cuando quieran. Abraham tenía claro que él no era dueño de nada, que todo era del Señor, y como era del Señor, el Señor podía pedírselo cuando él quisiera. Amado hermano, uno puede decir lo que quiera con frases: Señor, 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 Señor te adoro, Señor te bendigo, Señor te exalto, pero si no obedece, el Señor suyo es otro.
¿Aló? Solo el que obedece aunque le duela reconoce que el Señor es el Señor. Y que cuando Él dice negro, nosotros decimos negro. Así nos parezca blanco. Hoy nuestras congregaciones, nuestros templos se están llenando de gente que no quieren al Señor, quieren es al bendecidor, al que da, al que hace, pero no al que exige. Ese no les gusta a la gente. Sin embargo, el Dios de la Biblia es Señor. Y como Señor pudiera hacer que lo que nos pida nos duela, pero si Él es el Señor, vamos a hacer caso. Note el testimonio. Esta chica entra en crisis. ¿Cómo Dios le va a pedir que perdone a su papá? ¿Acaso es que a Dios se le olvida que su papá abusó de ella sexualmente, su propio padre? ¿Cómo al Señor se le ocurre pedirle ahora que lo perdone? Y es que claro, inmediatamente en la mente de uno puede generarse muchas preguntas. ¿Fue que Dios estuvo de acuerdo? ¿Es que el Señor? Sí, uno puede pensar muchas cosas. Abraham también pudo haberlas pensado. Recibir una orden de este calibre indiscutiblemente que produce un sinnúmero de pensamientos, ¿o no? Si a veces la simple orden de amar a tu prójimo nos cuesta, o la simple orden de ama a tu esposa como a ti mismo, así te ponga cantaleta. Y casi ningún hombre dice a eso amén. Si no dice, Señor, ¿no podrías cambiar ese pedacito de la Biblia y solo decir que soporte la que no dice nada? No, pero ahí dice es que ame a su esposa así como Cristo ama la iglesia. ¿Y cómo es la iglesia? Pues mire cómo es usted y ahí sabrá cómo es la iglesia. Y aún así Dios la ama. Desagradecida a veces, infiel, rebelde, cansona. Estoy hablando de la iglesia, ¿no? Si acaso. Pero la Biblia dice que como esposo yo debo amar a mi esposa como Cristo ama. Y a veces discutimos con Dios. Señor, pero es que acaso tú no ves cómo es mi esposa. Y dice, pues porque sé cómo es que le digo. Usted simplemente haga caso, ámela. Si a veces nos cuesta eso, calcule algo como esto. Sin embargo, quien tiene al Señor como Señor, aunque le duela, hace caso. Así que dígale a su hermano querido que tiene al lado con una sonrisa así bien linda como el que no quiere la cosa, dígale, si el Señor es tu Señor, hazle caso aunque te duela. Segundo lugar, dice el texto, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, mire esta frase tan impresionante, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué cosa? ¿Y qué cosa, hermanos? Adoraremos y volveremos a... ¿Qué fue lo que Abraham dijo que iban a hacer? ¿Adorar? Venga, ¿cómo así? Escuche lo que él dice. Vamos a proscuneo, que es la palabra en griego, en Moriah, que significa lugar de sacrificio, lugar de adoración. Montes donde hoy está erigido el templo, donde se erigió el primer templo en Jerusalén y donde se crucificó a Jesús.
Y Abraham le dice a los siervos, vamos a ir a adorar. ¿Qué era entonces para Abraham la obediencia? Adoración. Entonces, en segundo lugar, aunque duela, porque es adoración. Abraham sabía que lo que iba a hacer a Dios no era un sacrificio, lo que iba era a adorarlo. Por eso lo hizo. La palabra proscuneo da la idea de alguien que se arrodilla y pone su rostro en tierra, reconociendo a alguien que es Señor y que merece adoración, y que el acto de obediencia, cada vez que yo obedezco, el cielo interpreta como a alguien que adora. ¿Qué es lo que la gente hoy piensa cuando se le habla de adorar? Cantar. Los pastores hacemos la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor esta mañana? Y la gente que responde. Ahí sí no responden. No, pastor, que ya. Voy a volver a hacer el intento. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor esta mañana? Amén. ¿Y en qué está pensando uno? En el periodo de alabanza, de los cantos. Pero en la Biblia adorar no es eso. Adorar es obedecer. Yo puedo ser un lindo cantante y un pésimo adorador. Porque si canto muy bonito, pero desobedezco bonito, no adoro. Por eso Abraham, cuando va a llevar a su hijo, él está pensando en que está adorando. Abraham sabe que cada paso que da rumbo a Moriab, cada paso que Abraham se aproxima, que va con su hijo, porque del hijo no se habla mucho, pero ese es otro que hay que admirar. Iban los dos, y dice, y aclara el texto, juntos, y eso tiene su sentido ahí en el texto también, juntos. Y ese juntos habla del mismo propósito. El chino también entendía que lo que iban a hacer era adoración, solo que no sabía que la ofrenda de adoración era él. Hasta ahí todavía no sabía. Pero Abraham caminaba. Y usted, amado hermano, debe entender que cada vez que obedece, está adorando. Cada vez que usted como esposo obedece a lo que Dios dice que usted debe hacer como esposo, adora. Cada vez que usted está en el trabajo y hace lo que Dios dice que debemos hacer cuando estamos en el trabajo, adoramos. Cada vez un hijo, cuando obedece, lo que está haciendo es adorar. Y tenemos que quitarnos de la mente la idea de que adorar es solo cantar, porque hay gente que cree que adora lindo a Dios, cuando el cielo le está diciendo eso: usted a mí no me adora porque usted no obedece. Por eso el Señor dice que todavía sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y eso tiene que ver con la obediencia. Con la obediencia. ¿Usted no se fija que en la vida cristiana todo tiene que ver con obedecer? ¿Por qué se congrega usted? Porque Dios dice que debemos congregar, obediencia. ¿Por qué ora usted? Por lo mismo, porque Dios dijo, oren. ¿Por qué ofrenda usted? Todo tiene que ver con la obediencia. Aquí no hay nada que hagamos por otra razón. Todo es por obedecer al Señor. Y todo eso el cielo lo traduce como adoración. Entonces quiero preguntarlo de otra manera. ¿Cuántos adoradores hay aquí esta mañana? Sé que aquí tengo una parranda de obedientes. Mire el que tiene al lado, qué tan cara de obediente tiene. ¿Cómo le ve? ¿Sí o no? Porque acabo de decir amén. Y si usted dijo amén es porque usted es obediente. Un adorador obedece y es lo que Dios le agrada. No en vano la Escritura dice que Él no quiere sacrificios, lo que quiere es, y ahorita se va a dar cuenta,
El fin de este sermón es maravilloso por el texto, por la finalidad que tiene. Cómo Dios responde frente a los obedientes. Porque hasta aquí quizá usted todavía de pronto tiene dudas. Ustedes dicen, pues sí, pero es que obedecer sí, no. Además es que Dios tiene que comprender que yo soy humano. Esa es la excusa nuestra, ¿o no? Toque el que tiene al lado, ¿de qué material está hecho? Carnecita pura. Y se dice, ay no, es que yo soy carne, es que yo soy humano, Dios tiene que comprenderme. Pues a veces no es tan fácil obedecer. Pero quizá el primero y el segundo no lo animen tanto. Quizá el que cuando usted obedezca reconozca que Dios es Señor, que es súper importante. Que usted quizá no se sienta motivado a obedecer porque adorar no es que a usted lo inspire, pero tendría que inspirarlo. Pero el pasaje termina con algo impresionante. Miren lo que dice el texto. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿A cuánto les gusta ese final? ¿Se da cuenta que sí? ¿A cuánto les gusta el final? ¿Por qué sucedió ese final? En tercer lugar, aunque duela porque reconoce señorío. En segundo, aunque duela porque es adoración. Y en tercer lugar, aunque duela porque tiene recompensa. Abraham obedeció, y aunque él no sabía lo que iba a suceder, sin embargo, mire lo que sucedió. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Abraham sabía que Dios le iba a decir esto? No. Pero él sí estaba acostumbrado a saber de que siempre que obedecía, algo bueno pasaba. Él sabe, Abraham sabe que obedecer siempre tiene recompensa. Siempre tiene recompensa. El asunto es que hoy hay gente que cree que obedecer es tonto, que no vale la pena. Pero yo vengo a decirte esta mañana, hermano, el que obedece a Dios siempre es bendecido. Siempre. No hay forma de que no sea bendecido. Y quiero mostrarle la grandeza de este texto. En 2 oportunidades dice la Biblia que el ángel de Jehová. ¿Usted sabe cuando en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová, de quién se está hablando? De Jesús. Es una teofanía. Es el Cristo no encarnado todavía, pero que se manifiesta. Y entonces, si eso es cierto, es Cristo mismo quien desde el cielo habla y dice que alzó la voz. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Y qué hizo que Cristo alzara la voz? La obediencia de un hombre. Usted quiere que el cielo grite en su favor, amado hermano, obedezca. Y cada vez que usted obedezca, el cielo va a gritar en su favor. Porque aquí se alza la voz de Jesús para decirle a Abraham: detente, no toques al niño en primer lugar. Pero después le dice, juro por mí mismo. Solamente 2 veces aparece eso en la Biblia. 2 veces nomás. Juro por mí mismo, dice Dios, que por cuanto no me rehusaste tu único hijo, al que tú amabas, Abraham, yo te voy a bendecir. Te voy a multiplicar. Abraham, vas a poseer la puerta de tus enemigos. Tanta gente que reprende demonios para que no pase nada en su casa, pero mientras desobedezca, los demonios lo van a seguir atormentando. Porque para poseer la puerta de los enemigos, que no nos toquen a nosotros y que nosotros siempre venzamos, lo único que se necesita es obedecer. Tendríamos que orar menos y veríamos más el resultado si fuéramos obedientes. Es increíble. Yo me pongo a pensar, amado hermano, cómo un hombre le arranca 2 gritos al cielo. Eso es una cosa que
me eriza el cuerpo y no soy Amparo Grisales. Pero pensar en que el cielo se detiene y que manda a Cristo mismo para detener a un hombre y decirle que lo va a bendecir por cuanto obedeció, eso me dan ganas de obedecer. Eso me motiva a obedecer, me impulsa a hacerle caso al Señor, me mueve, porque yo digo, si yo quiero al cielo gritando en mi favor, voy a hacer harto caso, para que el cielo grite y grite y grite y grite, y el Señor desde el cielo, perdón lo que voy a decir para que usted lo entienda, que no tenga otro remedio distinto a bendecirnos. Que seamos tan obedientes que Dios diga, no me quedo de otra. O sea, sí o sí lo va a bendecir, porque el chino es muy obediente, extremadamente obediente. Mire, llora porque quizá lo que está haciendo le duele, pero lo hace. ¿O usted qué cree que pasó cuando Abraham va caminando y el hijo le hace la pregunta del millón? Padre, note cómo contesta Abraham: hijo mío. Eso sale de las entrañas, hermano, del vientre. Eso es que se le conmovió a Abraham el vientre, porque el hijo le dice: Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿y dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Oh Dios. Y Abraham da la respuesta que usted y yo a veces damos sin saber por qué la damos: Jehová se proveerá de cordero. Y casi siempre que hablamos de eso, ¿en qué pensamos? En plata. No significa eso. Esa palabra jiré significa que alguien se encarga de eso por anticipado. ¿Cómo es la cosa, hermanos? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Abraham al hijo? ¿Qué fue lo que le dijo Abraham al hijo entonces? Sencillo, le dijo: tranquilo, mijo, que Dios ya se encargó de eso, es su merced. Porque Abraham no sabía que iba a haber un carnero atrapado en un zarzal. Eso Abraham no lo sabía. La fe de Abraham le daba era para creer que él degollaba al muchacho, lo partía en pedazos, lo quemaba y que Dios se lo levantaba de las cenizas. Eso lo dice el autor de Hebreos. Eso era lo que creía Abraham. Abraham nunca se imaginó que Dios lo iba a detener. Abraham nunca se imaginó que Dios iba a evitar que sacrificara a Isaac. No, Abraham tenía tanta fe para creer que Dios se lo levantaba de las cenizas. Pero la obediencia de Abraham hizo que Dios detuviera lo que le había pedido, porque no se puede olvidar que el pasaje comienza diciendo que Dios probó. ¿Dios qué? Entonces, en este contexto, ¿cómo prueba Dios? Mandándonos a hacer cosas a ver si obedecemos. Por eso, hermano, deje de inventarse pruebas de Dios. Que Dios me está probando. A veces lo que usted está pasando no es una prueba de Dios, es el resultado de sus burradas y de las mías. ¿O no? Y no, que es que Dios me probó. ¿Qué? Casi siempre que Dios prueba, lo hace es pidiendo para obedecer. Casi siempre en la Biblia es así. Mírelo usted, dijo el pastor Jesús esta mañana. Lea desde Génesis, Apocalipsis, y se dará cuenta que siempre que hay una prueba tiene que ver con obediencia. José, Daniel, Abraham, Moisés, siempre tiene que ver con obediencia. Vete a tu casa, ve y haz tal cosa, ve y predica en medio de lobos. Obediencia. Perdona a tu enemigo. No maldigas al que te maldice, bendícelo. Pruebas de obediencia. El texto termina entonces con el grito de Dios.
Un grito que yo quisiera escuchar todos los días. Porque ¿quién no quiere escuchar que el Señor diga, juro por mí mismo, que te voy a bendecir, que te voy a multiplicar, que en tu familia serán benditas todas las naciones de la tierra, que poseerás las puertas de tus enemigos? Usted sabe que la puerta, en aquella época, Abraham lo entiende porque toda ciudad tiene una puerta gigante, y mientras esa puerta estuviera cerrada, nadie podía entrar. Y el que se acercaba a la puerta normalmente era víctima o de fuego o aceite hirviendo o flechas. Pero ahora, ¿qué es lo que le dice Dios a Abraham? Como me obedeciste, las puertas no las vas a derribar tú, yo las voy a derribar por ti. Y yo voy a hacer que puedas entrar a tus enemigos sin ningún problema, pero tampoco van a poseer las tuyas. A las tuyas sí no entran. Esas las voy a proteger yo. Y yo pregunto, ¿usted está interesado en eso? ¿Cuántos están interesados en poseer las puertas de los enemigos? ¿Cuántos están interesados en ser bendecidos y multiplicados? Haga caso. Diga al que está al lado suyo, haga caso, mamita, haga caso, papito, haga caso. Que si hace caso va a tener la bendición de Dios. Está la muchacha entre lágrimas por lo que Dios le ha pedido. De momento hay una fusión de sentimientos entre la injusticia que ella considera que Dios le esté pidiendo que perdone a su papá después de haberla violado. Pero Dios le dice, si tú quieres avanzar, debes perdonar a tu papá e ir a buscarlo. Ella toma la cena y decide obedecer a Dios y se va para su pueblo donde está su papá. Ya es un hombre anciano, sentado ahí en una silla medio inútil. Y ella llega, obviamente el papá la reconoce, se asombra. Ella se arrodilla, le toma la mano y le dice, papá, yo te perdono por lo que me hiciste cuando yo era una niña. Te perdono. Te digo que Cristo te ama. Y el hombre empieza a llorar y le pide perdón a su hija. Y gracias a lo que ella hace, él y toda su familia se convierten, llegan a los pies de Jesús. Pero ella vuelve a su casa y inmediatamente su ministerio se dispara. Empiezan a enviarla a países del mundo a predicar, conferencias. Eso que era la talanquera se quita solo por obediencia. Después ella misma cuenta y dice, si yo hubiera sabido esto antes, hubiera perdonado más rápido. La desobediencia es una tremenda talanquera. Pero Abraham es un ejemplo. Y culmino con esto. El pasaje de Abraham, dicen los expertos en Biblia, que es una sombra de lo que hizo Dios con Jesucristo. Dios también entregó su único hijo a morir. Y dice la Biblia que Dios en Jesús, dice que como Jesús fue obediente, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.